Masejet Gitin, Daf Lamethet Amud Aleph 38a, pero comenzamos las últimas 25 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Eved shenishba ufda'u, im leshum eved ishtabed, im leshum ben chorim lo ishtabed. Ramash Ben Omer, ben kach u ben kach ishtabed. Nos dice la Mishnah lo siguiente: un esclavo kenaanita que pertenece a un judío, su patrón es judío. Luego vinieron unas personas y cautivaron a ese esclavo kenaanita. Luego vinieron unos rescatadores judíos y rescataron al esclavo kenaanita de las manos de los secuestradores, ¿sí? La pregunta es: ¿qué pasa con el esclavo kenaanita una vez lo rescataron a él? ¿Sale y queda libre o se mantiene esclavo kenaanita? Tanakama viene y opina: depende de la intención de los rescatadores. Si la intención de los rescatadores en el momento de rescatarlo fue con intención de que se mantenga esclavo, se mantiene esclavo. ¿De quién? ¿Del patrón o de los rescatadores? Vamos a ver la Gemara. Pero si la intención, dice Tanakama, de los rescatadores fue que quede libre y ya no sea más esclavo, en ese caso decimos que ¿qué? De que queda libre y ya no queda más esclavo del primer patrón. No queda más esclavo en absoluto, queda libre. O sea, depende de la intención de los rescatadores en el momento de rescatar. Así nos dice ¿quién? Tanakama, la primera opinión. Sin embargo, Rabban Shimon Gamliel discute y dice: no, independientemente de cuál fue la intención de los rescatadores al momento de rescatarlo, si es con intención de mantenerlo como esclavo o de liberarlo, independientemente queda como esclavo. ¿De quién? Si el primer patrón, si del patrón o de los rescatadores, vamos a ver en la Gemara. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente: Bemayaskinan, ile malifne Yehush leshum ben chorim amay lo ishtabed, ela leachar Yehush leshum eved amay ishtabed. Pregunta la Gemara: ¿cuál es el caso de la Mishnah? ¿En qué caso estamos hablando? Sí, estamos hablando cuando el patrón aún no ha hecho Yehush, o sea, está previo al Yehush. ¿Qué significa el término Yehush? Explico, es importante saber esto. Yehush es cuando hay un patrón, un dueño de algo, de un objeto, de lo que sea, que él tiene posesión sobre ese objeto y lo abandona, ¿sí? Hace Yehush y abandona y dice: ¿sabes qué? Ya me rindo, ya me rindo de esto y ya seguramente no lo voy a recibir de vuelta, y por lo tanto abandono a mi posesión sobre esta cosa, sobre este objeto, sobre este esclavo. ¿Sí? Eso se llama Yehush. Cuando la persona piensa que ya no lo va a recibir, normalmente pasa cuando no lo va a recibir más, y ya mitiaesh. ¿Qué significa mitiaesh? Ya lo abandona, ya lo saca de su cabeza y dice: seguramente ya no pertenece a mí, y él mismo anula su posesión sobre esa cosa, sobre ese algo, sobre ese esclavo. Entonces eso se llama Yehush, ¿sí? Cuando hizo Yehush mitiaesh, cuando abandona su posesión, ¿sí? Sobre esa cosa, sobre ese algo. Entonces viene la Gemara y pregunta aquí lo siguiente: ¿en qué caso estamos hablando? Sí, estamos hablando cuando el patrón ya hizo Yehush, mejor dicho, vamos a empezar vamos a empezar al revés. Sí, estamos hablando en un caso cuando el patrón no ha hecho Yehush, antes de que hizo Yehush, de tal manera que aún no ha abandonado su posesión sobre el esclavo. Dice la Gemara: pues ¿cómo puede ser que después, si vienen los rescatadores y lo hacen y los rescatan con intención de liberarlo, queda libre, según Tanakama? Si no hizo Yehush, todavía el esclavo, si es antes del Yehush, si el patrón todavía no hizo Yehush y es antes de eso, pues sigue siendo el patrón. ¿Cómo vas a liberarlo en ese caso? Así que me vas a decir que estamos hablando cuando el patrón ya hizo Yehush, ya abandonó su posesión sobre el esclavo. Si es así, pregunta la Gemara: pues ¿por qué cuando los rescatadores lo hicieron con intención de esclavo, se va a mantener esclavo? ¿Cómo se va a mantener esclavo para el primer patrón si ya hizo Yehush? Se dice: no entiendo la opinión de Tanakama. ¿Cuál es el caso aquí que estamos hablando? Dice la Gemara lo siguiente: Amar Abaye, Leolam lifnei Yehush, veleshum eved ishtabed le rabo rishon. Leshum ben chorim lo ishtabed lo le rabo rishon velo le rabo sheni. Le rabo sheni lo de leshum ben chorim parqué. Le rabo rishon amilo dilma mimanae velo parqué. Rabban Shimon Gamliel Omer, ben kach u ben kach ishtabed, kasavar keshen shemitzvah lifdot ben chorim, kach mitzvah lifdot et avadim. Bien, Abaye explica nuestra Mishnah de la siguiente manera. En verdad, nuestra Mishnah está hablando en un caso que el patrón no ha hecho aún Yehush, no ha hecho un abandono de su posesión sobre el esclavo. Por lo tanto, si los rescatadores los rescatan con intención de esclavo, pues va a ser esclavo ¿de quién? Del primero, porque aún no ha hecho Yehush. Eso está perfecto, está claro. Y si los rescatadores los rescatan con intención de liberarlo, en ese caso no va a ser esclavo ni del patrón ni de los rescatadores. ¿Por qué? De los rescatadores, el segundo patrón, llamémoslo así, de los rescatadores,
Sí, el segundo tentativo, patrón. De los rescatadores no, porque lo hicieron con intención de liberarlo. Y del patrón no, del primero, ¿por qué? Porque Dilma Mimanae velo parqué. Esta opinión explico, Abaye opina, que la mitzvah que hay de Pidyon Shvuim, si hay una mitzvah de Pidyon Shvuim, ¿qué significa eso? Rescatar a los prisioneros, a los que están en cautivo. Hay una mitzvah, pero esa mitzvah es únicamente para judíos. Para esclavo kenanita no. Pero aún así, no hay mitzvah. Pero aún así la gente, cuando ve a un esclavo kenanita que va a ser libre, dice, ¿sabes qué? Ya que lo vamos a sacar libre, sí lo voy a hacer, aunque no hay mitzvah. Pero es únicamente cuando va a ser libre. Pero si tú dices de que cuando lo hacen con intención cuando lo rescatan con intención de libertad, se va a mantener esclavo del patrón, del primero, ¿sí? Pues no lo van a venir y rescatar nunca. Entonces, básicamente aquí es una tacaná, un beneficio que se hizo por el mundo, por los esclavos cananitas, de que en caso que los rescatadores lo hicieron con intención de libertad, para el segundo, para los rescatadores, no queda esclavizado porque lo hicieron con intención de libertad. Pero también para el primero, aunque fue antes del Yehush, también queda libre. ¿Por qué? Porque si no queda libre, como no hay una mitzvah de rescatar, si no queda libre, no van a rescatar, lo van a dejar todo el tiempo en cautivo a ese esclavo kenanita. Por eso también decretaron de que en este caso que quede libre para que vayan a rescatarlo. Así opina aquí en Tanakama. Y Rabban Shimon Gamliel opina, independientemente de la intención de los rescatadores en el momento del rescate, siempre queda esclavo para el primer patrón. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si fue con intención de esclavo, pues obviamente queda como, ya que fue antes de Yehush, queda para el primer patrón, para el patrón, mejor dicho. Pero también si fue con intención de libertad, también queda para el primer patrón. ¿Por qué? Porque esta opinión de Rabbi Shimon Gamliel opina que la mitzvah de Pidyon Shvuim, de rescatar a los prisioneros, no nada más se aplica en judíos, sino también aplica en esclavo kenanita. Entonces, aunque va a ser esclavo, aunque va a seguir siendo esclavo, hay una mitzvah. Entonces la gente sí va a cumplir y aportar y va a rescatar a los esclavos kenanitas, aunque se mantengan como esclavos kenanitas. ¿Por qué? Porque de por sí hay una mitzvah. Entonces, por eso Rabbi Shimon Gamliel dice, independientemente de la intención de los rescatadores en el momento del rescate, se va a quedar siempre siendo esclavo kenanita. ¿De quién? Del primer patrón. ¿Por qué? Porque estamos hablando antes de Yehush. Así explica Abaye nuestra Mishnah. Sin embargo, Rabba viene y explica diferente. Rabba amar leolam leachar Yehush. Uleshum eved ishtabed le rabo sheni. Leshum ben jorim lo ishtabed. Lo le rabo rishon lo rabo sheni. Le rabo sheni lo de aleshum ben jorim. ¿Por qué? Le rabo rishon a mi lo de alachar Yehush ava. Rabba Shimon el omer ben kachumen kach ishtabed que de Hizkia. De amar Hizkia מפני מה אמרו בין כך ובין כך איש תעבד, שלא יהיה כל אחד ואחד הולך ומפיל עצמו לגייסות, ומפקיע עצמו מיד רבו. Viene Rabba y dice, no señor, nuestra Mishnah, Rabba explica de otra manera. Rabba viene y dice, a diferencia de Abaye, nuestra Mishnah está hablando cuando el patrón ya hizo Yehush, posterior al Yehush. O sea que el patrón, repito, explico otra vez el término de Yehush, ya abandonó su posesión sobre el esclavo. ¿Sí? Por lo tanto, si vienen los rescatadores y rescatan al esclavo kenanita de las manos de los que lo cautivaron con intención de que se mantenga esclavo, pues va a ser esclavo ¿de quién? De los rescatadores, porque el patrón ya hizo Yehush, de los rescatadores, del segundo patrón, ¿sí? Y si lo hicieron con intención de liberarlo, en ese caso no va a ser esclavo ni del primero, ni del patrón, ni de los rescatadores. De los rescatadores no, ¿por qué? Porque lo hicieron con intención de liberarlo. Y del primero tampoco no, ¿por qué? Porque ya hizo Yehush, entonces no pertenece a él, por eso en ese caso queda libre. Y Rabban Shimon Gamliel opina, según esta explicación de Rabba, Rabban Shimon Gamliel opina que independientemente de la intención de los rescatadores en el momento del rescate, el esclavo kenanita seguirá siendo esclavo ¿de quién? Del primer patrón, del patrón, no de los rescatadores. ¿Por qué? Por lo que dice Hizkia. Hizkia dice que la explicación de Rabban Shimon Gamliel, que dice que independientemente de la intención, inclusive después de Yehush, va a seguir siendo esclavo kenanita ¿de quién? Del primer patrón. ¿Sabes por qué? Porque o si no, cualquier esclavo kenanita de un patrón va a decir, ¿sabes qué? Voy a causar que me cautiven, voy a causar que me pongan en prisión, para que posteriormente vengan unos rescatadores, me rescaten y ya había hecho Yehush el patrón y yo quedé libre así de esa manera. Se va a hacer toda esta vuelta a propósito, ¿para qué? Para que quede libre. Para que no pase eso, Rabban Shimon Gamliel opina que hicieron una tacaná, ¿sí? Dijeron que ¿qué? Que independientemente si ya fue Yehush
Y independientemente si la intención fue con intención de rescate, de liberación o de lo que sea, va a seguir siendo esclavo cananita del primer patrón para que el esclavo no haga esta vuelta y cause adrede que sea cautivado. Así nos dice la explicación de Raba. Bien, la Gemara pregunta sobre esta última explicación lo siguiente. Meiti ואמר לרבי שמעון גמליאל, כשם שמצווה לפדות בני חורין, כך מצווה לפדות את העבדים. בשמע לבדי דאמר לפני ייאוש, היינו דקאמר כשם. אלא לרבא דאמר לאחר ייאוש, היי כשם, משום דחזקיהו. אמר לך, רבי שמעון גמליאל לא אבי ידע מהי קמרי רבנן, ואחי קמר להו. y לפני ייאוש קמריתו היינו כשם. y לאחר ייאוש קמריתו כדחזקיה. La Gemara pregunta en contra de Raba lo siguiente, está escrito en la Baraitá, que Rabban Shimon Gamliel argumentó en contra de Jajamim, en contra de Tanakama. Sí, está escrito en la Baraitá, que el argumento de Rabban Shimon Gamliel fue que básicamente, de la misma manera que hay una mitzvah de redimir, ¿sí?, a un prisionero, de rescatar a un prisionero judío, también hay una mitzvah de rescatar a un esclavo kenanita. Está escrito en la Baraitá que ese fue el argumento de Rabban Gamliel. Dice la Gemara, según la explicación de Abaye, que estamos hablando de Lifnei Yehush, antes de Yehush, esa es la explicación de Rabban Gamliel, como explicamos. Pero según la explicación de Rabba, que es la Har Yehush, la explicación de Rabban Gamliel, ¿cuál es? Por Hizkiah, para que el esclavo kenanita no cause toda esta vuelta él mismo. No por el tema de que hay una mitzvah también en rescatar no nada más a un judío, sino también a un esclavo kenanita. No es esa la razón. Dice la Gemara, te voy a explicar. Rabba te va a responder que la explicación de esta variedad es la siguiente. Rabbi Shimon Gamliel no sabía, no entendió claramente si la opinión de Jajamim Tanakama está hablando antes de Yehush o después de Yehush. Entonces, Rabbi Shimon Gamliel se refería a decir lo siguiente: si Tanakama está hablando antes de Yehush, pues discuto contigo. ¿Por qué? Porque Shem. ¿Por qué? Porque Shem, si está hablando antes de Yehush, o sea, como la explicación de Abaye, pues el argumento de Rabban Gamliel para discutir es ¿por qué? Porque hay una mitzvah de rescatar de la misma manera a un judío, también a un esclavo kenanita. Pero si lo que dice Tanakama es Leahar Yehush, después de Yehush, como la explicación de Rabba, ahí la explicación, el argumento de Rabban Gamliel, sí va a ser ¿cuál? El de Hizkiah, como explicó Rabba. Entonces, básicamente la pregunta era, repito, ¿cómo Rabba dice que la razón del Rabbi Shmuel es por Hizkiah? Si en la verdad está escrito que es ¿por qué? Porque Shem, por otra cosa. Dice la Gemara, no, Rabbi Shimon Gamliel no sabía cuando Tanakama dijo lo que dijo, si está hablando antes de Yehush o después de Yehush. Entonces Rabbi Shimon Gamliel se refiere a bombardear por todos lados. Si estás hablando antes de Yehush, ¿por qué Shem? Si estás hablando después de Yehush, pues la razón es por Hizkiah, como dijo Rabba, su explicación que está hablando después de Yehush. Así nos dice la Gemara. Sigue la Gemara diciendo, Ule Rabba de amarle a Har Yehush, Ule Rabosheni mi man kanile, mi Shabai gufe mi kanile. Kanile le masiada. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente según la explicación de Rabba. Repito otra vez, según Rabba, nuestra Mishnah está hablando después de Yehush, después de que ya el patrón, el primero, abandonó su posesión sobre el esclavo. Dice la Gemara, entonces si es así, cuando Tanakama dice que los rescatadores lo hicieron con intención de esclavizarlo, pues se mantiene esclavo en ese caso. ¿Se mantiene esclavo de quién? No del patrón, porque el patrón ya hizo Yehush, sino de quién? Del segundo, como explicamos, según Tanakama. Pregunta la Gemara, ¿cómo va a ser esclavo? ¿Cómo va a pertenecer este esclavo kenanita a los rescatadores? Para pertenecer a los rescatadores, tiene que ser que los rescatadores lo adquirieron de alguien. La pregunta es, ¿de quién lo adquirieron? ¿Sí? Ellos lo agarraron ¿de quién? De los que cautivaron al esclavo. ¿Sí? Pero esos que cautivaron no tenían un kinyan aparentemente. Entonces, que ellos, cuando yo adquiero algo de alguien, es porque pertenecía al alguien, y ahorita yo vengo y ¿qué? Y lo adquiero yo. Pero dice la Gemara, si los que cautivaron a este esclavo kenanita eran no judíos, ¿qué adquisición tiene sobre el esclavo para que puedan venir después los rescatadores y hacerlo con intención de esclavo y decir lo que ellos lo adquieren para ellos? Repito otra vez. Según Rabba, nuestra Mishnah está hablando después de Yehush. Entonces seguro no va para el primer patrón, ¿sí? Según Tanakama, según la primera explicación. Según la Tanakama, no según la primera explicación, según la primera opinión. Según Rabba, que estamos hablando después de Yehush, según Tanakama, cuando fue con intención de esclavizarlo, no se mantiene esclavo, pero no para el primer patrón porque ya hizo Yehush, sino ¿para quién? Para el segundo. Significa que ahorita pertenece este esclavo kenanita a los rescatadores. Antes pertenecía al patrón y ahorita pertenece a los rescatadores. La pregunta es, si tú me dices que pertenece a los rescatadores, significa que aparentemente lo adquirieron ¿de quién? De los que cautivaron al esclavo, ¿sí? De los secuestradores estos, llamémoslo así, los secuestradores. Pero si los secuestradores no son judíos, ¿sí? Si no son judíos no tienen una adquisición, no tienen kinyan sobre el esclavo kenanita. Y si no tienen un kinyan sobre el esclavo kenanita, entonces no pueden venir los rescatadores y adquirirlo. ¿Lo adquieren de quién? Yo adquiero algo de la otra persona, pero si no pertenece a la otra persona no puedo adquirirlo. Entonces, ¿cómo básicamente este esclavo va a pertenecer a los rescatadores? ¿De quién lo está adquiriendo? ¿Acaso los secuestradores tenían un kinyan, tenían una adquisición sobre esto? Aparentemente no.
Dice la Gemara, sí señor, sí tenían una adquisición sobre el esclavo. Y explico antes de explicar un poquito más la Gemara, la respuesta, quiero explicar un poquito el tema. Un esclavo kenanita tiene dos tipos de kinyanim. El patrón, cuando lo compra como esclavo kenanita, causa dos cosas. Una, que es conocido como kinyan mamón, una adquisición monetaria, que básicamente el esclavo kenanita pertenece monetariamente a el patrón. Y dos, kinyan isur, recae sobre él una adquisición de prohibición, o sea que no se puede casar ahorita ¿con quién? Con cualquier persona. ¿Sí? Antes se podía casar con cualquier un gentil, ahorita no se puede casar con cualquier persona, se puede casar únicamente con una esclava kenanita. ¿Sí? Kinyan mamón y kinyan isur. Entonces la Gemara asume, y con razón, de que los secuestradores no judíos no tienen el kinyan isur. ¿Sí? El kinyan isur. Se pregunta cómo puede ser que los rescatadores sí lo adquieren. Dice la Gemara, no, lo que estamos hablando aquí, ¿qué adquieren? ¿Qué adquieren? Adquieren el kinyan mamón. Los secuestradores tenían el kinyan mamón. Cuando lo secuestraron, básicamente lo adquirieron, que pertenece a ellos para trabajar, el kinyan mamón. Y eso, vienen los rescatadores, vienen y lo adquieren de los secuestradores. Y una vez ya los rescatadores agarran el kinyan mamón, pues automáticamente, cuando le hacen tevilá para esclavo kenanita, vuelven y adquieren nuevamente los rescatadores judíos el kinyan isur. Básicamente, ¿cuál era tu pregunta? ¿Cómo pueden venir los rescatadores y adquirirlo como esclavo kenanita si lo están adquiriendo los secuestradores? Que los secuestradores no pertenecen, no tienen kinyan. Dice, bueno, sí tienen kinyan mamón. La parte monetaria que pertenece a ellos para trabajar, ame esto, ame lo otro. Kinyan isur no lo hay, pero ellos adquieren el kinyan mamón. Una vez los rescatadores tienen el kinyan mamón, lo adquieren, lo meten a la tevilá al esclavo kenanita y automáticamente también tienen que se recae sobre el esclavo kenanita el kinyan isur. Así nos responde la Gemara. Y la Gemara trae una fuente para esto, de Amar Resh Lakish, Minayin Loved Kohaim Shekana et Oved Kohaim Lemasi Yadav, Sheneemar Vegam Ibnei HaToshavim Hagarim Imachem, Mehem Tiknu, Atem Konim Mehem, ולא הם קונים מכם, ולא הם קונים מזה מזה, יכול לא יקנו זה את זה, יכול לא יקנו זה את זה, אמרת לו הם קונים מזה מזה. אחי כאמר, ולא הם קונים זה מזה, לגופו, יכול לא יקנו את זה למעשה ידיו, אמרת קל וחומר, עובד כוכבים ישראל קונה. עובד כוכבים לא כל שכן. Explico esta parte. Dice el Shakish, ¿cuál es la fuente de que un gentil sí puede comprar a una persona, a otra persona, para el kinyan mamón? ¿Sí? ¿Qué significa kinyan mamón? De que pertenece a él y puede hacerlo trabajar. ¿Cómo sabemos de que el gentil, los secuestradores en este caso, pueden comprar a alguien para kinyan mamón? Puede ser que también el kinyan mamón nada más aplica en un judío, en un patrón judío, como al igual que el kinyan isur. Dice, no te voy a traer la prueba. Dice el Shakish lo siguiente. Está escrito en la Torah, en Vaikram, Vegami Benato Shoim Makarim Mahem Mehem Tiknu. Y de Mehem Tiknu aprendemos que ustedes, o sea, nosotros, los judíos, pueden comprar a personas gentiles para esclavos, pero ellos, ¿sí? Los no judíos, no pueden comprar a judíos como esclavos. Y tampoco los no judíos pueden comprar a otros no judíos como esclavos. Sigue diciendo el Lakish, uno hubiese pensado que no pueden comprar los no judíos a los no judíos. Pregúntale, ¿cómo que hubiese pensado que no pueden comprar? Acabamos de decir que no pueden comprar unos no judíos a otros no judíos. Dice, no, te voy a explicar a qué me refiero. Definitivamente, un no judío no puede comprar un no judío para kinyan gufo, para el kinyan isur, para que recaiga un kinyan isur. Pero para kinyan mamón, sí se puede. Para kinyan mamón, o sea, que uno judío compre a otro no judío, para mamón, o sea, ¿para qué? Para decirle, hazme esto, perteneces a mí, por lo tanto te puede dar órdenes. Eso sí se puede. ¿De dónde aprendemos? Dice la Gemara de Kal Vajomer. Si un no judío puede comprar a un Israel, a un judío, le maaseadá para trabajo, kinyan mamón, como está escrito en el versículo que un judío que no tiene dinero se puede vender para trabajo para un no judío, con shiken de un no judío va a poder comprar a otro no judío. Entonces, básicamente vemos claramente de que esa es la fuente de que un no judío puede comprar a otra persona no judía o inclusive judía. ¿Para qué? Maaseh Yadav. No kinyan isur, sino kinyan mamón. Para trabajar, para obligarlo a trabajar. Sigue analizando la Gemara. Vein anemili bekaspa. Val behazakalo. Amarra papá. Amonu moab tiaru besijón. Ashkejano vet. Bueno, vamos a explicar esta parte. Dice la Gemara, pero un segundo. Listo. Me acabas de comprobar de que un no judío puede comprar a otro no judío. ¿Sí? Puede comprarlo para kinyan mamón, para Maaseh Yadav. Perfecto. Pero dice nada más, puede ser que esto es únicamente cuando lo compra con dinero. Pero cuando lo compra con hazaká, ¿qué es hazaká? Explico el término de hazaká, que ya lo vimos varias veces antes.
Hazaká es cualquier acto que demuestra que es tu propiedad. Si yo hago por ejemplo, si yo vivo en un terreno y estoy viviendo ahí mucho tiempo, estoy causando una hazaká, estoy demostrando que es mío. ¿Sí? Si yo tengo un objeto y lo llevo conmigo, hay diferentes actitudes que hay que Jamín dictaminaron, diferentes acciones, diferentes actos que demuestran que esa cosa, que ese terreno, que eso pertenece a mí, que ese esclavo pertenece a mí. Dice la Gemara, puede ser que todo lo que acabamos de traer como prueba de que un no judío puede comprar a otro no judío para trabajar, es únicamente cuando lo compra cuando lo adquiere, mejor dicho, con dinero. Pero ¿qué pasa si lo adquiere con hazaká? Demostrando que es mío. ¿Quién dijo que iba a servir? Y nuestro caso, ¿cuál es el caso nuestro que estamos analizando? Secuestrador. El secuestrador, el que agarró como cautivo, no compró con dinero, sino que es lo que tiene, lo máximo que tiene es un acto de demostración que es su propiedad, hazaká. Entonces, ¿cómo sabemos que también es hazaká? Un no judío puede comprar a otro no judío. Dice la Gemara, te voy a traer la prueba. Rapapá dice, te voy a explicar de dónde es eso. Amón y Moab. Amón y Moab, las partes de tierra que pertenecían a Amón y Moab, hay una prohibición que Bené Israel vengan y conquisten esas partes. Está prohibido terminantemente. ¿Sí? Sin embargo, cuando vino Sihón, otro tercer pueblo, y conquista de Amón y Moab las tierras, conquista, que es una hazaká, que es un acto de demostración que pertenece a él, pero no lo compró, conquista, viene, la Torá nos permite que venga el pueblo de Israel y conquiste de Sihón. Dice la Gemara, vemos que Sihón, Amón y Moab, todos son no judíos, son gentiles, y puede venir el pueblo de Israel y agarrarle a Sihón las tierras que agarró de Amón y Moab. ¿Por qué? Aunque fue nada más con hazaká, vemos que Sihón, cuando agarra con hazaká de Amón y Moab, aunque es nada más un acto de demostración y no con dinero, es suficiente para volverlo adquisición de Sihón, es suficiente para adquirir, y entonces por eso puede venir el pueblo de Israel y sacarlo de Sihón. Vemos que hazaká también que es una adquisición válida para que un no judío adquiera de otro o a otro no judío. Sigue diciendo la Gemara, Ashkehan Oved Kohavim. Oved Kohavim. Ashkehan Oved Kohavim, Oved Kohavim. Oved Kohavim Israel Minalan. Dice la Gemara, Dichtib, Bayish Mimenu Shevi. Dice la Gemara, perfecto, acabamos de comprobar de que un gentil, Sihón, puede adquirir de otro gentil, Amón y Moab, a través de hazaká. Pero ¿cómo sabemos que un gentil puede adquirir de un Israel o a un Israel, sí, a través de hazaká? ¿Cómo sabemos que eso también se puede? Dice la Gemara, te voy a decir por qué. Dichtiv Vaish Mimenu Shevi. Está escrito respecto a la guerra que hubo con los Kenaní Meleharad, que pelearon con Israel, con el pueblo de Israel, y agarraron de cautivo, los Kenaní agarraron de cautivo ¿a quién? A Israel. Y está escrito Vaish Mimenu Shevi. O sea que las personas que agarraron de Israel fueron Shevi, fueron cautivos ¿de quién? Cautivos que pertenecían eran personas de Israel y fueron cautivos que pertenecían a los Kenaní, al Meleharad, dice la Gemara, y eso es una hazaká básicamente. Cuando lo cautivaron es un hazaká, no es que pagaron por él ni nada por el estilo. Hubo una hazaká y aún así la Torá lo llama como cautivo. Cautivo significa que pertenece a quien lo cautivó. Entonces dice la Gemara, vemos que también un gentil a un Israel puede hacer una adquisición a través de una hazaká. Entonces básicamente nos quedó todo comprobado y todo entendido. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rav Shemen bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Evet shebarach min bet ha'asurim, yatza lecherut, velo od ela shekofim et rabo, vekotev lo get shichrur. Dice Rav Shemen bar Abba en nombre de Rabbi Yochanan, un esclavo kenanita que pertenecía a un Israel, ¿sí? Que se escapó de la prisión, ¿sí? Entonces básicamente hubo un esclavo kenanita pertenecía a un Israel, a un judío. Vinieron unas personas no judías, unos secuestradores, y lo pusieron en prisión, en manos de los judíos. Y después él se escapó de la prisión. Se escapó. No es que vinieron rescatadores judíos y lo rescataron, sino se escapó de la prisión. Dice Rav Shemen bar Abba en nombre de Rabbi Yochanan, queda libre. Queda libre de la parte del Kinyan Mamón. Queda libre, está libre. Pero aún así, queda todavía el Kinyan Isur, que explicamos ya los términos antes. Y por lo tanto, obligamos al patrón a escribirle un acta de liberación para poder liberar el Kinyan Isur y se pueda casar con cualquier mujer libre. ¿Sí? Así nos dice Rav Shemen bar Abba en nombre de Rabbi Yochanan. Bien, la Gemara pregunta en contra de Rabbi Yochanan, una contradicción, el mismo Rabbi Yochanan. ¿Cómo Rabbi Yochanan acaba de decir algo así? Si por otro lado está escrito en nuestra Mishnah, Tran, Rabban Shimon Gamliel Omer, Ben Kahu Ben Kahishtabet, Amar Rabba bar Hanan, Amar Rabbi Yochanan, Kol Makon Shanar Ben Shimon Gamliel, Ben Mishnatenu, Alajá Kemoto, Chutz Me'arev Tzeidan Uraya Achrona. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque en nuestra Mishnah está escrito que un esclavo que fue secuestrado y posteriormente fue un esclavo un judío que fue secuestrado por no judíos y después fue rescatado por judíos, Rabban Shimon
Gamliel dice que independientemente de la intención de los rescatadores, ya sea que la intención era para mantenerlo esclavizado o para liberarlo, siempre va a seguir esclavizado. ¿Para quién? Para el primer esclavo. Para el primer patrón, perdón. Y viene Rabbi Bar Haná en nombre de Rabbi Yohanan, el mismo Rabbi Yohanan que mencionamos antes, y dice que en cualquier lugar que Rabbi Shimon Gamliel menciona su opinión en la Mishnah, la halajá es como Rabbi Shimon Gamliel, menos en 3 lugares, en Areb, Tzaidan y Rayah Roná. Sí, no vamos a entrar ahorita en eso, pero de todas maneras, uno de esos 3 lugares no es nuestra Mishnah, o sea que nuestra Mishnah, según Rabbi Bar Haná en nombre de Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Yohanan, la halajá es como ¿quién? Como Rabbi Shimon Gamliel, que repito, que si era un esclavo cananita que pertenecía a un judío y luego fue secuestrado por no judíos y luego fue rescatado por judíos, decimos de que se mantiene esclavizado. ¿Para quién? Para el primer patrón, para el patrón. Esa era la contradicción, lo que dijo antes Rav Shimon Bar Abba en nombre del mismo Rabbi Yohanan, que dijo que un esclavo que fue secuestrado y fue colocado a prisión por gentiles y luego se escapó, ¿sí? ¿Qué decimos? Que ya quedó libre en el Kinyan Mamón y obligamos al patrón a escribirle un documento de liberación para el Kinyan Isur. Dice la Gemara, de la misma razón que en la Mishnah. Rabbi Shimon Gamliel dice, y Rabbi Yohanan dice que la halajá es como Rabbi Shimon Gamliel, que se mantiene como esclavo para el primero y no sale de Jerut cuando fue secuestrado. Pues también en el caso de ellos también. ¿Cuál es la diferencia? La Gemara dice, Bishlama le abaye kimukela lehai lifnei Yehush vehai leachar Yehush. El Raba de Amar, le Ajariush, Kasher, Rabbi Yohanan, la Gemara aumenta y dice, esto sí es un muy buen punto, dice la Gemara, según Abaye, la explicación de Abaye que vimos al principio de la clase, no hay contradicción en la opinión de Rabbi Yohanan. ¿Por qué? Porque él dice que la Mishnah, Rabbi Shimon Gamliel, está hablando en un caso que antes de Yehush. Por eso vuelve al primer patrón. Sin embargo, lo que dice Rav Shimon Bar Abba en nombre de Rabbi Yohanan aquí está hablando después de Yehush, del primer patrón, por eso queda libre del Kinyan Mamón y el Kinyan Isur le tiene que hacer un documento de libertad, entonces no hay contradicción. Pero según Rabba, que dice que nuestra Mishnah, o sea que Rabbi Shimon Gamliel, que está escrito en nuestra Mishnah, también está hablando después de Yehush, pues ambos están hablando después de Yehush, entonces hay una contradicción entre Rabbi Yohanan. Aquí Rav Shimon Bar Abba en nombre de Rabbi Yohanan nos dice de que sí queda libre el Kinyan Mamón y el Kinyan Isur, lo obligamos al patrón a escribirle. Y Rabbi Yohanan, por otro lado, respecto a nuestra Mishnah, nos dice que la halajá es como Rabbi Shimon Gamliel, que todavía queda esclavizado para el primer patrón. ¿Qué es lo que está pasando? Dice la Gemara, te voy a explicar. Amar la Rava, Tamamai Mishum de Hizkiah, Boreach Shani Hashta, Lektalam Asar Nafshe, Apula Pil Nafshe Legayasot. Dice Rava, te voy a explicar. Según lo que yo te dije que nuestra Mishnah, o sea, Rabbi Shimon Gamliel está hablando después de Yehush. ¿Cuál es la razón, según Rabbi Shimon Gamliel, que el esclavo va para quién? Para el primer patrón, se mantiene como esclavo del primer patrón. ¿Qué dijo Raba? Por Hizkiah. ¿Qué dijo Hizkiah? Decimos de que vaya para esclavo, que se mantenga esclavo del primer patrón, porque si no, cualquier esclavo va a venir y se va él mismo causar que lo cautiven para que salga, para que después lo liberen. Por Hizkiah. Dice, eso es nada más correcto y verdad en la Mishnah. Pero en este caso que lo pusieron a prisión y se escapó, no lo rescataron, se escapó. Si se escapó, se está metiendo en peligro de vida. ¿Por qué? Porque si los gentiles que lo habían secuestrado lo cachan que se escapó, lo agarran, ¿qué hacen? Lo matan. Entonces, en este caso, no hay duda que la persona no va a causar una situación que meta en prisión para escaparse, porque ahí va a estar peor, ahí lo van a matar. Entonces, por eso, ya que toda la razón de Rabbi Shimon Gamliel que se mantiene como esclavo del primer patrón es ¿por qué? Para que él no vaya a causar algo así adrede a propósito. Eso es únicamente cuando fue secuestrado y después lo rescatan. Pero aquí que fue secuestrado y se escapó, y si se escapa se mete en peligro de vida, nadie va a causar esto. Por lo tanto, también según Rabbi Shimon Gamliel, que en la Mishnah dice que se mantiene de esclavo el primer patrón, en este caso que se escapó, no va a aplicar el tema de Hizkiah, no está la razón de Hizkiah, mejor dicho, y por lo tanto no va a ser esclavo del primer patrón, sino ¿de quién? Va a quedar libre del Kinyan Mamón completamente y el Kinyan Asur se mantiene, por eso obligamos al patrón en liberarlo. Entonces no hay contradicción y todo queda perfectamente claro. Sigue la Gemara diciendo, antes de Mar Shmuel, Ishtabai, Parkú ale Shum Hamata, Beshadru ale, Shalhule, Anan que Rabbi Shimon Gamliel Sviralan, At Inami que Rabbanan Sviralach, Anan le Shum Hamata, Parkin alach niala, Vinu Sabu lifnei Yehushave, Veloi, leachar Yehushava. Ushmuel, lo mi bae de Ishtabu de lo Mishtabe, el aguita de Jerut, Anami lo atreje. Dice la Gemara otra una historia. La esclava Kenaanita de Shmuel fue secuestrada, ¿sí? Vinieron unos rescatadores judíos, ¿sí? Y rescataron ¿a quién? Rescataron a esta esclava Kenaanita con intención de que se mantenga esclava.
y se la mandaron a esta esclava, a Shmuel de vuelta, mira, tómala de vuelta. Y le escribieron, le explicaron así, mira, nosotros opinamos como Rabban Shimon ben Gamliel, ¿sí? Nosotros opinamos como Rabban Shimon ben Gamliel, ¿sí? Que independientemente de la intención que tuvimos en el momento del rescate, pertenece a ti, Shmuel, porque tú eres el primer patrón. Pero también si tú opinas como Tanaka Ma, que depende de la intención, no te preocupes porque lo hicimos con intención. Cuando la rescatamos fue con intención, en el momento de rescate nuestra intención fue que se mantenga esclava, entonces no tiene ningún problema, sigue con ella, aquí te la traigamos de vuelta y puede ser tu esclava kenanita. Sin embargo, la Gemara da una observación y dice que estos rescatadores tuvieron una equivocación. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que toda esta historia, cuando fueron a rescatar, fue antes de que Shmuel hizo Yehush de esa esclava kenanita, ¿sí? Y por eso dijeron lo que dijeron, pero en verdad no fue así. En verdad, todo esto pasó después de que Shmuel ya había hecho Yehush, ya había abandonado su posición sobre esa esclava kenanita. Y por lo tanto, en este caso, ya se hace un Jajamim, ya se hace un Rabban Shimon ben Gamliel, ella sale para libertad, inclusive si fue rescatada con intención de esclava, ¿sí? Y por esto mismo que se equivocaron, dice la Gemara, Shmuel dice que no hay duda de que no queda más esclava, porque otra vez ya fue el Yehush, entonces ya no lo puede agarrar otra vez de esclava, Shmuel, ¿sí? Pero no nada más que queda libre del Kinyan Mamón, no nada más que queda libre del Kinyan Mamón y ya no queda esclava, sino tampoco se necesita un documento, un shtar shichur, un acta de liberación, ¿sí? Otra vez, Shmuel opina que en este caso, como ya hubo Yehush, como sí fue el caso, ya él no puede más agarrarla como esclava. ¿Por qué? Porque ya se liberó el Kinyan Mamón. Pero nosotros habíamos visto una opinión antes que se libera nada más el Kinyan Mamón, pero todavía sigue el Kinyan Isur, y para el Kinyan Isur se necesita obligamos al patrón a escribirle un acta de liberación para que se vaya el Kinyan Isur y quede permitida con un Ben Jorim para casarse con una persona libre. Viene Shmuel y dice, no nada más, que cuando queda libre por Kinyan Mamón no se necesita ni el Shtar Shichur, porque automáticamente cuando no hay Kinyan Mamón se va también el Kinyan Isur que había pendiente, no como la opinión que mencionamos antes. Y dice la Gemara, Shmuel etame, además Shmuel. Entonces por eso en esa historia, Shmuel no pudo agarrar a su propia esclava de vuelta porque ya había hecho Yehush. Entonces si liberó el Kinyan Mamón, el Kinyan Isur tiene que hacer acta de liberación. No es necesario hacer Kinyan Isur porque automáticamente cuando se va el Kinyan Mamón, se va el Kinyan Isur. Dice la Gemara, Shmuel etame, además Shmuel amafkir avdo yatzale jerut, ve'enot tzarich get shichrur, sheneemar v'chol eved ish miknat kasef, eved ish ve'lo eved isha, ela eved sheyesh lo reshut larbó alav karui eved. En Karui Eved, está escrito en el versículo, dice Shmuel, Bejol Eved Ish Miknat Kesef, un Eved de un hombre, un esclavo de un hombre. Dice, ¿acaso esto aplica en un esclavo de un hombre y no un esclavo de una mujer? ¿A qué se refiere ese Ish? Dice, se refiere a un esclavo que hay Kinyan Kaspó, que hay Kinyan Mamón, ahí es cuando es esclavo. Pero si no hay Kinyan Mamón, si se fue el Kinyan Mamón porque ya hubo Yehush, por ejemplo, el caso anterior, automáticamente pierde completamente el estatus de esclavo y automáticamente también el Kinyan Isur se va y por lo tanto no necesita ni Shtar Shichur. Así aprende Shemuel. La Gemara tiene otra historia. Amted Rabbi Abba bar Zutra ishtabai parkahu tarmuda'a leshum miteta shalhule le dide iyaut abdat shadar la guita de Jeruta. Dice la Gemara, Rabbi Abba tenía una esclava kenanita que fue secuestrada, ¿sí? Vino un tarmodí, un gentil de un lugar llamado Tarmod, y rescató a esta esclava kenanita de manos de los secuestradores para que él se pueda casar con ella. Vino el Betín y le dijo a Rabbi Abba, si quieres hacer bien, manda un acta de liberación, un shtar shichur, a tu esclava kenanita. La Gemara analiza, ¿por qué el Betín le dio ese consejo a Rabbi Abba? ¿Cuál es el caso aquí? ¿Por qué le dieron ese consejo? Ejidami, y de Matsuparquila, la maliguita de Jerutá, y de lo Matsuparquila, Kishada la guita de Jerutá Mayabe. Dicen, ¿cuál es el caso? Si los Jajamim, los amigos de Rabbi Abba, pueden colectar el dinero suficiente para el rescate, ¿para qué le dijeron el Betín a Rabbi Abba que le dé un shtar shichur? Si pueden conseguir el dinero para el rescate, pues que lo consigan y le devuelvan a la esclava kenanita Rabbi Abba. ¿Por qué le tiene que dar un shtar shichur, un acta de liberación? Lo contrario, la idea es que la puedan rescatar y que vuelva a ser esclava de Rabbi Abba. ¿Para qué le obligan a Rabbi Abba? ¿Por qué le aconsejan a Rabbi Abba a dar un acta de liberación? Así que, ¿qué vas a decir? Que estamos hablando en un caso de que no pueden los amigos de Rabbi Abba y los alumnos y los jajamim, lo que sea, no pueden colectar para rescatarla. Pero si es así, entonces, si no pueden colectar para rescatarla, ¿va a quedar en manos de quién? Del Tarmodí ¿sí? Y si va a quedar en manos de él, ¿por qué necesitas darle un acta de liberación a la esclava kenanita? No por darle el acta de liberación a la esclava kenanita, la va a liberar el Tarmodí no la va a liberar, no le va a hacer caso a esa acta de liberación.
Entonces pregunta la Gemara otra vez, ¿por qué el Betín le dijo a Rabbi Abba, si quieres hacer bien, mándalo en acta de liberación a la esclava kenanita? Si pueden conseguir dinero suficiente para el rescate, pues ¿para qué necesitas acta de liberación? Consigue el dinero suficiente para el rescate y que vuelva a ser esclava de Rabbi Abba, que no quede libre. Y si no puedes conseguir el dinero de liberación y va a quedar en manos de Talmudí, no por escribir un acta de liberación va a quedar libre, el Talmudí no lo va a soltar. ¿Qué ayuda? ¿Por qué dijeron que si quieres hacer el bien, escribe un acta de liberación? ¿Por qué el Betín le dijo esto a Rabbi Abba? La Gemara da dos explicaciones. Leolam de Matsu Parkila, de que van de Meshater la Gita de Jerutá, Jabure Mejabre Adadi Parkile. Dice la Gemara, estamos hablando en un caso que los amigos de Rabbi Abba, los Jajamín, pueden conseguir el dinero, el valor del rescate. Pueden colectarlo y conseguirlo. Pero únicamente si Rabbi Abba le da un shtar shichrur a la esclava kenanita, un acta de liberación. ¿Por qué? Porque esta opinión opina que la mitzvah de rescatar a personas secuestradas es únicamente a judíos, pero esclavos, kenanitas o esclavas, no. Y la gente nada más está dispuesta a ayudar si va a ser una persona libre. Por eso, dice la Gemara, en verdad estamos hablando en un caso que podemos conseguir el dinero para rescatarla, pero la podemos rescatar únicamente si queda libre. Por eso el Betín le dice a Rabbi Abba, si quieres hacer el bien, dar un acta de liberación para que nosotros podamos, ¿qué? Rescatarla de manos del Talmudí, poder conseguir dinero, rescatarla de manos del Talmudí y pueda cumplir Torah o Mitzvot. Eso es lo que se refiere. Primera explicación. Segunda explicación, viva y tema. Leolam de Lomatsu Parkila, Vekevan de Meshater la Gita de Jerutá, Mitzela Beapeu Mefarikla. Otra explicación es que en verdad no podemos conseguir el dinero para rescatarla. Entonces, si es así, ¿por qué te sirve? ¿Qué te sirve que es el acta de liberación? El Talmudí no le va a soltar. Dice, te voy a explicar por qué. Cuando tú, Rabbi Abba, le des el acta de liberación a ella, entonces el Talmudí va a decir, o sea, que ella era una esclava. Entonces, el Talmudí va a decir, yo no quiero estar casado con una mujer que era una esclava. Se va como que despreciar, se va a sentir despreciado. ¿Y qué va a decir? Automáticamente va a aceptar que la liberen, que la rescaten. ¿Sí? Así dice la Gemara. Sin embargo, pregunta la Gemara sobre esta última explicación. Mor, Israel, no me cuadra porque está escrito que en la Gemara, en Abodá Zará, página 22b, que los gentiles prefieren tener relaciones sexuales con animales de Israel más que con sus propias mujeres. Kol Shiken, de que van a querer tener relaciones sexuales ¿con quién? Con la esclava del Israel. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, ¿cómo tú me dices de que es el hecho que tú le das un acta de liberación a la esclava mientras que está con el Talmudí se va a despreciar, se va a sentir mal y la va a liberar? No, él también quiere tener relaciones ¿con quién? Con animales de Israel. Con que con esclavas de Israel no se va a sentir despreciado ni nada por el estilo y no la va a liberar. ¿Por qué tú crees que eso va a incentivarlo a él a dar el rescate? A soltarla. Dice la Gemara, no, Hanemili Betzinaba, le parece así, humilta. Dice, a todo lo que ellos están dispuestos a tener relaciones sexuales con animales o cosas así es de manera particular, que nadie lo vea. Pero cuando están recibiendo un acta de liberación, esa esclava, todo el mundo se entera en público que es esclava, las más ganas que tenga el Talmudí, el gentil, no va a aceptar. ¿Por qué? Porque va a decir, mira, esto es demasiado desprecio en público, aunque quiera, y por lo tanto sí la va a liberar, a rescatar, va a aceptar el rescate por ella y liberarla. La Gemara trae otra historia. Hayamta de Havad de Pumpedita, de Abu Kameab de Bain Shei Surah. Amar Abaye, y de Amar Biudá, Amar Shemuel, Kona Meshacher Abdo, Oveda Bease, Have Kayef Nalel, Lemara, Bekati Legita de Jerutá. Dice la Gemara la siguiente historia. Había una esclava kenanita en la ciudad de Pumpedita, ¿sí? Que pertenecía a un judío. Pero todas las personas que vivían ahí, los judíos, hacían con ella pecados, tenían relaciones con ella, intimidad con ella. Vino Abaye y dijo, si no hubiese sido por lo que dice Rabbi Yudá en nombre de Shmuel, que una persona que libera a su esclavo o esclava kenanita transgrede un precepto activo de la Torah, una mitzvah tasé de la Torah, que está escrito en la Torah, Leolam baem ta'avodu, lo cual te dice que siempre tienes que tenerlo como esclavo y nunca liberarlos. Si no hubiese sido por eso, hubiese obligado al patrón a liberarla. Y una vez queda libre, va a quedar Bat Jorim, ¿sí? Y una vez es Bat Jorim, queda libre 100%, se puede casar con un judío. Cuando se casa con un judío, el judío va a cuidar de que nadie esté haciendo pecados con ella, de que no se estén acostando con ella por acostarse. O sea, básicamente, repito, hubo una historia que una esclava kenanita en la ciudad de Pumpedita, todo el mundo tenía fker con ella, todo el mundo tenía relaciones con ella. Sí, todo el mundo tenía relaciones con ella. Y todo el mundo pecaba así con ella. Vino Abaye y dijo, si no hubiese sido por lo que dice la Biblia en nombre de Shmuel, que una persona que libera a un esclavo o esclava kenanita transgrede una mitzvah tasé, hubiese obligado al patrón a liberarla para que se pueda casar con un judío, y el judío ahorita se va a encargar de que ¿qué? De que nadie esté
acostándose y pecando con ella. Así nos dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara trae una opinión que discute. Rabina Amar, Moder Rabbi Yehuda. Kijamo de Rabbi Yehuda, Mishumita de Isura. Dice la Gemara, no. En este caso dice Rabbi Yehuda, que normalmente dice que no puedes liberar a una esclava keranita nunca, y el que la libera transgrede una C. En este caso, que si no la liberas, se están transgrediendo prohibiciones de la Torah de Mitzvot C. Vadai de que también Rabbi Yehuda va a opinar de que está permitido liberarla para que no haya más pecados de Mitzvot C. Pregunta la Gemara de Abaye, y la primera opinión, ¿sí? Mishumisuralo. האמר רב חנינא בר רב קטינה אמר רב יצחק מעשה באישה אחת שחציה שילחה וחציה בת חורים וכפו את רבה ועשה בת חורים ואמר רב נחמן בר יצחק מן ההפקר נהגו בנשים נהגו בה. Dice, no me cuadra. ¿Cómo puede ser que Abaye dijo al principio, la primera opinión dijo, que si no hubiese sido por lo que dice la vida del nombre de Shmuel, lo hubiese liberado? Pero ya que la vida del nombre de Shmuel dice que hay un pecado en liberarlo, por lo tanto no liberarlo aunque están pecando. No me cuadra. ¿Por qué? Porque Rab Haniná bar Rab Ketina dice el nombre de Rab Yitzhak que hubo una historia con otra mujer que estaba mitad esclava y mitad liberada. ¿Cómo puede ser eso? Por ejemplo, cuando habían dos socios en una esclava. Entonces, un socio le dio el acta de liberación y el otro no. Entonces quedó mitad. ¿Sí? Y dice la Gemara, dice en esa historia que pasó, el Bedín obligó al patrón de ella, el que tenía la mitad de esclava todavía, a liberarla. ¿Para qué? Para que esté permitida en casarse con una persona normal. Porque mientras que antes era mitad esclava y mitad libre, no se podía casar ni con uno, ni con los esclavos, ni con los libres, porque estaban ni aquí ni allá. Y Rab Nachman bar Yitzhak vino y explicó que por qué obligaron al patrón a liberarla, no porque no se podía casar con nadie, sino porque todo el mundo acostumbraba con ella, se acostaba con ella. Se dice la Gemara, vemos que cuando hay pecados que se están causando, ¿sí? Uno puede venir y transgredir lo que dice en la Torah, el Olam Baem Ta'avodo, y transgredir la mitzvah Taseh para que no hayan pecados. Entonces, como Abaye dijo que si no hubiese sido por el pecado del Olam Baem Ta'avodo, si no hubiese sido por la mitzvah Taseh, esta hubiese liberado. Más que ahorita que hay mitzvah Taseh, no la liberas. Aquí vemos, aparentemente a favor de la opinión de Rabina, de que también Rabbi Yehuda está de acuerdo que cuando se están cometiendo pecados, uno puede transgredir la mitzvah Taseh y sí venderla. Responde la Gemara, no me preguntes ese caso, porque Ajiashta, Hatam, lo levet hazia velo leven jorim hazia. Aja, efshar de miach la leavdeo menaterla. Dice, además, muy diferente, porque ahí en el caso de mitad esclava y mitad no, ella en esta situación está en gris, no se puede casar ni con uno, ni con esclavo, ni con libre, ni con un hombre libre, porque no está ni aquí ni allá. Y por lo tanto, cuando todo el mundo pecaba con ella, no tenías cómo cuidarla, y por lo tanto, ya que van a estar pecando con ella, mejor la liberes, y no hay problema de transgredir en este caso la mitzvah del Olam Baem Ta'avodo. Pero en el caso anterior, en el caso que estaba hablando Abaye, está hablando en un caso que la mujer es 100% esclava. ¿Sí? Sé que tú me dices que todo el mundo se está acostando con ella. Pues para eso no hace falta liberarla y casarla con un hombre judío. Suficiente casarla con un esclavo y que el esclavo la cuide de que no pegue contra personas. Y por lo tanto, Abaye nos dice en este caso que no vale la pena transgredir la prohibición de la mitzvah Taseh del Olam Baem Ta'avodo porque hay solución sin liberarla. Sin embargo, en el último caso no hay solución porque estaba en gris, no estaba ni aquí ni allá, como explicamos. Ok. Sigue la Gemara diciendo lo siguiente: Gufa, Amar Rabbi Yehuda Shemuel, Kol HaMeshachrer Avdo, Over Bease Sheneemar Leolam Baem Ta'avodo. Mencionamos que Rabbi Yehuda dijo en nombre de Shemuel que una persona que libera a su esclavo Kenaanita transgrede una mitzvah Taseh de la Torah, que dice la Torah, Leolam Baem Ta'avodo. Siempre tienes que tenerlo a él bajo tuyo, no puedes liberarlo. Pregunta la Gemara sobre esto. Así mencionamos antes. Ahorita la Gemara viene, analiza y se enfoca en esto. Meiti Bemas Rabbi Eliezer Shenichnas Beit HaKnesset Lo Matzah Sara Veshichrei Avdo Veshimon La Sana. Mitzvah Shani. La Gemara preguntó una baraita, que hubo una historia con Rabbi Eliezer, que fue a la sinagoga del Beit HaKnesset para rezar, y había 9 personas, faltaba uno, y tenía a su esclavo. ¿Qué hizo? Lo liberó de inmediato, y ya se hizo judío, porque cuando lo agarras como esclavo le haces tevilá, cuando lo liberas automáticamente queda como si fuese una persona convertida. Lo liberó, y así completó Minyan. Dice la Gemara, vemos que si tú me dices, Shmuel, Rabbi Yehuda, nombre de Shmuel, me dices que no se puede liberar, pues como Rabbi Eliezer liberó al esclavo kenanita, dice, es diferente, porque es para mitzvah, para completar minyan y rezar, está permitido. Sigue diciendo la Gemara. Tanu Rabbanan, Leolam Baem Ta'avodu Reshut, Dibre Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Omer, Jova. La Gemara trae una baraita, y en ella hay una discusión sobre el versículo de Leolam Baem Ta'avodu. Dice el versículo Leolam Baem Ta'avodo. ¿Qué significa eso? Rabbi Ishmael dice es que la Torah te está dando un permiso de que puedes tenerlo para siempre. Explico un poquito más. Te viene a insinuar la Torah que si el papá es de
no se podía, no vamos a dar detalles, pero si el papá es del resto de las naciones y la mamá es de una de las naciones, de las 7 naciones de Cananitas que hay una mitzvah de exterminar, vamos según el papá y tienes permiso de mantenerla contigo y no hace falta matarla. O sea, básicamente es un permiso, no es una obligación. Permiso de que puedes tenerla bajo tuyo siempre. Permiso. Así dice Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva dice, no, es una obligación. La Torah te viene a obligar de que si tienes un esclavo cananita, ¿sí? ¿Qué decimos? No puedes, estás obligado a siempre tenerlo y nunca puedes liberarlo. Una discusión entre Tanaim. Viene la Gemara y dice, una vez que ya estudiamos esta baraita, Bedilma Rabbi Eliezer Sabala que manda a Mareshut, los alcadataj de Tanamé, Rabbi Eliezer Omer, Jova. Dice la Gemara, si es así, porque antes respondimos que Rabbi Eliezer cuando liberó a su esclavo para completar Minyan, que él en verdad, ¿por qué dijimos de que por mitzvah se puede? Puede ser de que él opina, como Rabbi Ishmael, de que no es una obligación de que tienes que tenerlo, sino está permitido, pero puedes si quieres venir y liberarlo. ¿Por qué tenemos que decir que solo por mitzvah se puede? Dice la no, porque en otro lado, Rabbi Eliezer dice en la baraita Meforash de que no es un permiso, sino es una obligación. O sea, opina como Rabbi Akiva, que es una obligación de Leolam Baem Tabodu, que siempre tienes que tenerlo como esclavo cananita. Entonces, ¿por qué lo liberó? Entonces tenemos que decir obligatoriamente, como dijimos antes, que es por qué por mitzvah, y no podemos decir que opina como Rabbi Ishmael, que es un permiso y no es una obligación, porque él mismo, repito, dice en la baraita que es una obligación. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabba, Behani tlat milena hateba alebatim inixeon. Por 3 cosas que vamos a ver a continuación, los Baale Batim, los dueños de casas, dueños de propiedades, pierden sus riquezas. 1, de mafke abdayu lejerutá, udesaide nixayu beshavta, udesaide nixayu beshavta, udekavae seudatayu beshavta, beidan be midrasha. Dice la Gemara, las personas que liberan a sus esclavos cananitas y transgreden la mitzvah de la Torah de Leolam Baem Tabodu, que es, según esta explicación, esta opinión es una obligación y transgredes esta obligación, transgredes esta mitzvah. Eso es una razón. Otra razón es, en Shabbat no se puede trabajar, no se puede hablar de trabajo, temas monetarios. Personas que van en Shabbat a ver sus terrenos para ver qué pueden mejorar, qué pueden hacer, qué pueden vender, qué pueden comprar, esas personas al final no tienen verajá y también pierden sus riquezas. Y por último, es cuando personas hacen la seudá de Shabbat en el momento que hay una clase de Torah en la comunidad, en la sinagoga. Justo lo hacen ahí porque no quieren escuchar la clase. Se van y empiezan a comer. Esas personas también pierden barminan sus riquezas. ¿Cómo vemos esto? Dice la Gemara, esto está sustentado de Amar Rabbi Yahya Barabá, Amar Rabbi Yohanan, Shete mishpachot ayu birushalayim, achat kavas seudata beshavta, ba'achat kavas seudata be'erev Shabbat ushtem ne'ekru. Dice, como dice Rabbi Yahya Barabá, en nombre de Rabbi Yohanan, habían 2 familias en Jerusalén muy ricas. Una hizo su seudá en Shabbat en el momento que el hajam, que el rabino estaba dando una clase en la sinagoga. Y otra familia hizo la seudá de Shabbat en la noche. O sea, que lo principal, en vez de hacer una seudá bonita en el día, hizo lo más bonito ¿cuándo? En la noche. Y la halajá es que hay que darle más caboda que al día. Si tienes 2 opciones, siempre hay que hacerle más importancia a la seudá del día que a la seudá de la noche. Y esta segunda familia hacía más importante ¿cuándo? La seudá de la noche. Y al final, ambas perdieron todo. Pero ¿qué queremos traer de aquí? La prueba de la primera familia, que la primera familia perdió todo. ¿Por qué? Porque hacía la seudá justo cuando había una clase de Torah y no asistía a la clase de Torah. Ok. Sigue diciendo la Gemara. Amar Rabba, Amar Rab. Dice Rabba en nombre de Rab. Hamagdish avdo yatza lejerut. Maitama gufe lo kadish. Lidme lo kaamar. De leheve am kadosh kaamar. Viene Rabba en nombre de Rab y nos dice lo siguiente. Eso es un tema medio nuevo. Una persona que tiene un esclavo kenanita, un judío que tiene un esclavo kenanita, y le hace Hekdesh. ¿Qué significa el término Hekdesh? Lo consagra para él Bet Hamikdash. Normalmente esa es la explicación. Dice, Hare Abdi Kadosh. Mi esclavo es Kadosh. Lo hace Kadosh. Dice Rabba en nombre de Rab, el esclavo sale libre automáticamente. ¿Por qué es que tiene que ver libre? Él dijo Kadosh, él dijo Hekdesh para el Bet Hamikdash. Dice, no te voy a explicar. El cuerpo de él no puede ser Hekdesh. Entonces no puede ser que se refiere a Hekdesh. Y adelanto un poquito y explico un poquito más. Hay 2 tipos de Hekdesh. Hay Hekdesh, por ejemplo, un animal kasher, y le hago Hekdesh. Es Hekdesh que su cuerpo propio es para qué? Kedushat Mizbeach, para el Mizbeach, para el altar, sacrificio. Hay otro tipo de Hekdesh que se llama Hekdesh de Bedekabait, para construcción. Por ejemplo, yo ahorita dono un pedazo de oro. Eso no se sacrifica en el Mizbeach, pero se usa para la construcción, para el mantenimiento del Bet Hamikdash. ¿Sí? Pero aquí, de todas maneras, ambos de estos Hekdesh no pueden recaer sobre el cuerpo del esclavo. ¿Por qué? Porque él no puede ser corbán, no lo pueden llevar a sacrificar al Mizbeach. ¿Sí? No es kasher, no es un animal ni nada por el estilo.
¿sí? Entonces no hay Kedushat Aguf, de Ekdesh no hay. Y Kedushat Damim de Bedek Habayit tampoco, porque él no es un material, no con él se construye, él no es una piedra de la pared. Entonces, cuando la persona dijo, Hare Abdi Kadosh, mi esclavo es Kadosh, Ekdesh, seguro no se refiere a Ekdesh, ni Kedushat Aguf del Mizbeach, ni Kedushat Bedek Habayit, ¿sí? ¿Qué me vas a decir? No, que puede ser que se refiere a decir que es Ekdesh el valor monetario. Y aquí también adelanto, hay dos tipos de Ekdesh monetario sobre una persona. Uno, que es cuando la persona dice, él es Kadosh para su dinero. O sea, que su cuerpo es Kadosh para ser vendido. ¿Sí? O sea, consagra un cuerpo de alguien para que se venda y al venderlo, el dinero se usa para el Bet HaMikdash. ¿Sí? En este caso, como consagró el cuerpo para ser vendido, entonces el cuerpo tiene algo de santidad, y si pasó algo con el cuerpo hay meilá, la prohibición de tener provecho del Ekdesh, porque recae un tipo de kedushá sobre el cuerpo para ser vendido. Otro tipo de kedushá de dinero monetario es cuando una persona dice, el valor de fulanito lo voy a traer al Bet HaMikdash. En este caso no recae ninguna kedushá en el cuerpo, ¿sí? Entonces básicamente aquí dice la Gemara, cuando la persona dijo, Are Abdi Kadosh, mi esclavo es Kadosh, no es Kedushat Mizbeach, no es Ekdesh de Kedushat Mizbeach o Kedushat Bedek Habayit, y tampoco es de valor monetario, ni de ambos valores monetarios, ya sea que el cuerpo es Kadosh para venderse, o el valor monetario de él, no se puede explicar ni uno de estos dos. ¿Por qué? Porque la persona dijo, mi esclavo es Kadosh, no dijo, el valor de mi esclavo es Kadosh. Si se hubiese referido al dinero Kadosh, hubiese tenido que haber dicho que el dinero, Dme Avdi Alay, la Tete de Ekdesh, tengo que ayudar el dinero de mi esclavo. El hecho que dijo, Are Avdi Kadosh, mi esclavo es Kadosh, seguro no se refiere a esto tampoco. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dijo mi esclavo es Kadosh? Dice Rabba en nombre de Rab, se refiere a un pueblo Kadosh, a un pueblo santo. ¿Quién es el pueblo santo? Am Israel. O sea que básicamente el patrón le dijo al esclavo, Are Abdi Kadosh, mi esclavo es Kadosh, mi esclavo pertenece al pueblo Kadosh, mi esclavo pertenece al pueblo judío, mi esclavo es libre, por eso queda libre. Así nos dice Rabba en nombre de Rabba. Entonces explico otra vez. Cuando el patrón le dice al esclavo, que Naanita, mi esclavo, tú eres Kadosh, ¿sí? Se libera. ¿Por qué? Porque se refiere a Kedushat Mizbeach o Kedushat Aguf, Kedushat Mizbeach o Kedushat Bedek Habayit, no puede ser porque el esclavo no puede entrar en eso, como explicamos. Si se refiere a un valor de Kedushá, el valor monetario de Kedushá, ya sea el valor que santifica el cuerpo para venderse ese valor, o sin el cuerpo, sino nada más el valor monetario, tampoco puede ser, porque si no, no tenía que haber dicho mi esclavo es Kadosh, sino tenía que haber dicho el valor de mi esclavo es Kadosh. ¿A qué se refiere mi esclavo es Kadosh? No Kadosh de Ekdesh, sino Kadosh de santo, del pueblo santo. ¿Qué pueblo santo? Israel, que queda libre. Así nos dice Rabba en nombre de Rab. Viene Rabbi Yosef en nombre de Rab y dice una versión diferente. Todo lo que dijimos ahorita es Rabba en nombre de Rab. Rabbi Yosef en nombre de Rab dice diferente. Rabbi Yosef amar Rab, Hamafkir Avdo Yatzale Herut. Mande amar Magdish Kol Shiken Mafkir. Mande amar Mafkir. Aval Magdish lo Dilma Lidme Kamar. Rabbi Yosef trae una segunda versión de Rab y dice que Rab en verdad decía que el que hace efker a su esclavo, o sea que declara a su esclavo como un esclavo sin dueño, ahí es cuando el esclavo sale libre. Y explica la Gemara, el que dice que la versión de Rab es Magdish, que el que consagra a un esclavo sale libre, Kol Shiken, que cuando le hace efker, lo declara sin dueño, también sale libre. Pero Rabbi Yosef, que dice que la versión de Rab es Mafkir, que lo declara sin dueño, es cuando sale libre, únicamente ahí es cuando sale libre. Pero cuando es Magdish, cuando consagra, en ese caso puede ser que no sale libre, porque podemos explicar que se refiere a un Ekdesh del valor monetario. ¿Ok? Así nos dice la Gemara. Entonces repito otra vez. Rabba, recordemos bien los nombres. Rabba en nombre de Rab dice que una persona que consagra a Magdish, a su esclavo Kenaanita, sale libre. Ya explicamos por qué. Rabbi Yosef en nombre de Rab dice, el que declara a su esclavo sin dueño, sale libre. Dice la Gemara, el que dice que sale libre cuando consagra, Kol Shiken, que sale libre cuando declara sin dueño. Pero el que dice, Rabbi Yosef en nombre de Rab, que dice cuando declara sin dueño, queda libre, únicamente cuando declara sin dueño queda libre, pero cuando lo consagra, en ese caso no queda libre, porque sí podemos explicar, a diferencia de Rabba en nombre de Rab, que dijo que en ese caso no podemos explicar el valor monetario, esta opinión opina que sí podemos explicar que consagró no al cuerpo, sino consagró el
valor monetario, aunque no lo especifico. Así nos dice la Gemara. La Gemara tiene la siguiente duda. Iba Leu, ¿tzarich que chichrur o lo tzarich? Dice la Gemara tiene la siguiente duda. Según Rab, que sale libre, ya sea en el caso de que consagró, según la versión de Rabá, o según la versión de Rabbi Yosef, en el caso que lo declaró sin dueño. Que tú me dices que sale libre. Sale libre y ya no hay más que el Kinyan Mamón que estuvimos hablando, pero aún así está el Kinyan Isur, ¿sí? Y por eso es necesario de que el patrón le dé un acta de liberación para anular ese Kinyan Isur, o decimos que ya que no hay Kinyan Mamón, también se va automáticamente el Kinyan Isur. Dice la Gemara, Tashema de Amar Rabbi Jia Barabin Amar Rab, dice Rabbi Jia Barabin en nombre de Rab, Ejadze Bejadze, Yatzal Ejrub Betzarich Gechichrub Meforash. Ambos casos, ya sea que consagró o ya sea que lo declaró sin dueño, en ambos casos sale libre, se anula el Kinyan Mamón, se anula el tema monetario, que ya no necesita trabajar más, pero todavía está el Kinyan Isur y para eso se necesita que escriba un acta, un documento de liberación de libertad. Básicamente Rab discute con Shmuel que mencionamos antes, que dice que apenas se anula el Kinyan Mamón, se anula también el Kinyan Isur. Y está de acuerdo Rab con la opinión de Rabbi Yohanan que mencionamos antes, inclusive, en esa misma clase que no, que se anule el Kinyan Mamón, pero todavía está el Kinyan Isur y para eso se necesita ¿qué? Un get, shichrur, un shtar shichrur, un acta de liberación, de libertad. Ok. Ahorita viene Rabba y pregunta sobre lo que él mismo dijo en nombre de Rab. Dice lo siguiente la Gemara, Amar Rabba, Umotvina nashmaatin, Hamakdish nechasav, Vehayu baem avadim, En hagizberim rashaim leotziam lecherut, Aval mochrim otam laacherim, Vaacherim motziim otam lecherut. Rebi Omer ani, Afu noten de meatzmo veyotze mipene shehu kemochro lo. Viene Rabba y pregunta en contra de Rab. ¿Sí? Rabba fue el que dijo en nombre de Rab que una persona, repito, Rabba fue el que dijo antes en nombre de Rab que si un patrón le dice a su esclavo, estás consagrado, Hare Abdi Kadosh, consagró a su esclavo, sale libre. ¿Sí? Sale libre. Viene el mismo Rabba y pregunta en contra de lo que él dijo en nombre de Rab, de una baraita. Vamos a llamarle la primera baraita, porque a continuación la Gemara va a traer otras baraitot para no nos confundamos. La primera baraita. Pregunta de esta baraita, ¿qué es la primera? Dice la baraita así, ¿qué pasa una persona que consagra todos sus bienes para el Ekdesh? Y entre sus bienes que tiene, esclavo. Entonces, básicamente es como si fuese que dijo, mi esclavo es consagrado, es Kadosh para el Ekdesh, aparentemente. Dice la baraita, escuchen bien, los tesoreros de los Gizbarim del Ekdesh, del Bet HaMikdash, no pueden venir y liberarlo, porque ellos nada más tienen el valor de él, pero no al cuerpo, no pueden liberarlo, ¿sí? Pero sí pueden revender al esclavo que le consagraron, los tesoreros del Ekdesh pueden revender el esclavo que le consagraron a ellos, a unas segundas personas, ¿sí? Y le pagan al Ekdesh el valor, y esas segundas personas ya pertenecen a ellos 100%, y si quieren, pueden ellos liberarlos. Rebbe añade que inclusive él mismo, el mismo esclavo, puede venir y comprarse el mismo, le da el dinero al Ekdesh, y así ya él pertenece al mismo y ya queda libre, ¿sí? Entonces repito, vemos aquí en esta baraita que una persona que consagra todos sus bienes para el Ekdesh, incluido tiene también esclavos. Entonces es como si fuese que dice básicamente, Hare Abdi Kadosh, mi esclavo es Kadosh. El mismo caso de Rabba, en nombre de Rabba antes, dice que vemos aquí claramente que no sale libre. La baraita analiza si el Bet HaMikdash, si el Ekdesh puede sacarlo libre o no, y dice que no puede. ¿Por qué? Porque nada más tiene la parte monetaria, pero no el Kinyan Isur. El Ekdesh nada más puede tener cosas monetarias, no Kinyan Isur. Entonces no puede quedarlo libre porque está todavía el Kinyan Isur pendiente. Pero si el Ekdesh, dice la baraita, se lo vende a una segunda persona, la segunda persona ya compra la parte de Kinyan Mamón y también tiene el Kinyan Isur y se va a poder liberarlo, ¿sí? Y Rabbi dice que no hace falta venderse a otra persona, sino la misma persona, el mismo esclavo puede venir y comprarse el mismo. Dice la Gemara, pero vemos que cuando la persona consagra a todos sus bienes, incluyendo un esclavo, es como si fuese que dice básicamente, y es como si fuese que dice que mi esclavo es Kadosh, no sale libre. Rabba en nombre de Rab que nos dijo antes que el hecho que tú dijiste a tu esclavo, mi esclavo es Kadosh, automáticamente queda libre. Aquí la baraita dice, no, a ver, pues no queda libre, los tesoreros del Ekdesh tampoco pueden liberarlo. ¿Van a poder liberar quién? Los compradores que le compran al Ekdesh el esclavo, pero no sale libre. Contra lo que dijo Rabba en nombre de Rab, que cuando consagras a un esclavo automáticamente queda libre. Pregunta contra Rab,
contra Rabá en nombre de Rab. Así pregunta Rabá. ¿Sí? Rabá pregunta sobre lo que él dijo en nombre de Rab. Sobre lo que él mismo dijo en nombre de Rab. Responde la Gemara, Matitir Karami Tale de Rab. Rab Tanau Pali. Dice la Gemara, tienes toda la razón. La varita no se ha escrito como Rab. Pero Rab era tan sabio, tan jajam y tenía un nivel tan alto de sabiduría que es como si fuese que era un taná y tenía nivel de poder discutir contra una varita. O sea, definitivamente, la varita vemos en contra de Rab. Pero no pasa nada porque Rab puede discutir con la varita. La varita dice que cuando consagras a un esclavo que nanita le dice Abdikadosh, se refiere al tema monetario nada más y no sale libre. Rab discute, dice que sí sale libre porque no podemos entender que se refiere al valor monetario, porque si es valor monetario tenía que haber dicho que Dme Abdi, el valor de mi esclavo es Kadosh, y no dijo eso, dijo Abdi Kadosh, entonces sí sale libre según Rab. La varita discute con Rab, Rab tiene todo el derecho a discutir con la varita. Así respondimos la primera pregunta de la primera varita. La primera continuación trae otra pregunta en contra de Rabá en nombre de Rab, de una segunda varita. Tashema, Ach kol jerem vegomer. Me Adam elo abada beshivjotav kenanim. Dice el versículo, cuando se refiere a cosas que pertenecen al Ekdesh, al Bet HaMikdash, dice el versículo, Ach kol jerem asher yahoram ish lashem, a Dios, se le va a dar a Dios. Mikol asherlo, puede darle a Dios de lo que quiera. Me Adam u behemah, kodesh kodashimhu. De una persona a un animal se lo puede dar a Hashem. ¿Qué se refiere a persona? Persona, dice la Gemara, se refiere a sus esclavos y esclavas kenanitas. ¿Sí? Para enseñarte que si consagraste a un esclavo o esclava kenanita, ¿pertenece a quién? A Dios. O sea, va para el Ekdesh. Y no decimos que queda libre como Rab. Pregunta en contra de Rab. Rab, tú dices que cuando apenas tú consagras a un esclavo kenanita o esclava kenanita, lo consagras para el Ekdesh, queda libre automáticamente, como explicamos antes. Aquí vemos Meforash, que el versículo de la Torah, se refiere que una persona, que significa que puedes consagrar para Dios una persona, un esclavo kenanita, que puedes consagrarlo para Kadosh Baruj Hu y no sale libre. Pregunta en contra de Rab, y aquí Rab no podemos decir que Rab discute con esta baraita, es un versículo en la Torah, esto no puede discutir con esto. Responde la Gemara, Aja measkinan de amar lidme. Dice la Gemara, escuchen bien, no me preguntes esta baraita, porque esta baraita no está escrito cuáles fueron las palabras cuando consagró el patrón al esclavo. Todo lo que Rabá en nombre de Rab está hablando en un caso en un caso que el patrón le dice al esclavo, haré Abdi Kadosh, mi esclavo es Kadosh. Ahí es cuando sale libre. Pero aquí en esta baraita, en el caso de la Torah, si en este versículo puede ser que está hablando en un caso, que no puede ser, está hablando en un caso, dice Rab, de que el patrón le dijo al esclavo, Dme Abdi Alay, el valor de mi esclavo es Kadosh. Y por lo tanto, ese caso, efectivamente, pertenece el valor ¿a quién? Al Bet HaMikdash, y recae el Ekdesh y no sale libre. Todo lo que dijo Rab que sale libre es cuando dijo mi esclavo es Kadosh, y eso no se puede explicar ni como el esclavo es Kadosh ni como el valor, como explicó antes Rab, sino Am Kadosh, el pueblo libre, y sale libre la persona. Pero aquí estamos hablando de un caso que no dijo Abdi Kadosh, sino Dme Abdi Kadosh, el valor de mi esclavo es Kadosh, y por eso recae el Ekdesh y no queda libre el esclavo, y también Rab está de acuerdo con esto. Dice la Gemara, si ya tenemos esta respuesta, Yahi y Dafnami, de Amar Lidme. Si es así, pregunta la Gemara, escuchen bien, ¿por qué también cuando preguntamos de la primera baraita respondimos que Rab discute con la baraita? También podemos decir que la primera baraita está hablando en un caso que el patrón, cuando consagró a sus bienes, incluyendo a su esclavo, incluye a su esclavo consagrarlo no consagrar al esclavo en sí para que así quede libre, sino consagrar a su esclavo para que al valor, también, y así, y también Rab está de acuerdo con eso, de que en ese caso no queda libre. O sea, ¿por qué no respondimos así también la primera baraita? Dicen, en la primera baraita no podemos decir que está hablando en un caso de Dme. Obligatoriamente dijo Abdi Kadosh y no dijo Dme Abdi Kadosh. Dme Abdi Alay. ¿Por qué? Y Aji, dice la Gemara, Ena Gizbarim Sheim Lotziam Lejerut. Gizbarim Ayavitayu. Vetu, Aval Mochrim Otam Lajerim, Vajerim Otzim Otam Lejerut. Ajerim Ayavitayu. Vetu, Rebi Omer Ani Afu Noten de Meatzmo Vyotzim Peneshu Kemochlolo. Vili Dme, Mai Peneshu Kemochlolo. Dice la Gemara, te voy a explicar. No puede ser que dijo en la primera, que el caso de la primera baraita es Dme. Porque si es Dme, el valor de él voy a dar el valor de él al Ekdesh, ¿sí? ¿Qué me dice la baraita? No me cuadra, porque la baraita, ¿qué me dice? Me dice 3 puntos que no me cuadran con esto. Uno me dice, mira, los tesoreros no van a poder vender el esclavo a otra persona, no van a poder liberar al esclavo, pero se lo pueden vender a una segunda persona, y esa segunda persona va a poder, ¿qué? Liberar al esclavo. Y Rebe aumenta que no hace falta que se lo vendan a una segunda persona, sino el mismo esclavo se puede liberar al mismo. Un segundo, si me estás hablando en un caso, si decimos que la verdad está hablando en un caso, que el patrón está diciendo que el patrón está diciendo, Dme, el valor de él es consagrado,
¿Qué es lo que me tiene que decir la baraitá? De que el tesorero no lo puede liberar y el comprador sí lo puede liberar y después Rebbe aumenta que el mismo se puede liberar. ¿Qué estás hablando de liberar? Ni si liberar ni no liberar. Nadie lo consagró a él para estar analizando si lo puedes liberar o no. Nada más consagraron el valor de él. O sea, ¿por qué me dice la baraitá de que los tesoreros del Bet HaMikdash no pueden liberarlo? Claro que no pueden liberarlo, no es de él. Y después, ¿por qué me dice que el comprador sí lo puede liberar? ¿Cómo lo va a poder liberar? Si no se compró nada aquí de él, es únicamente el valor de él. Y después me dice Rebbe que inclusive él mismo se puede liberar. ¿Cómo se va a poder él mismo liberar? Si nunca hay nada de él que se consagró al Bet HaMikdash para toda esta cadena. Todo fue nada más el valor de él. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí en la baraitá? Entonces, por eso obligatoriamente no podemos decir de que está hablando en un caso que la persona dice, en la primera baraitá no podemos decir que está hablando en un caso que tme avdi alay, sino está hablando en un caso que avdi kadosh, que dice haré avdi kadosh. O sea, obligatoriamente tenemos que decir que si no queda consagrado, si no queda liberado, discute con Rav. Por eso dijimos que Rav discute. Claro, es importante saber que aparentemente, así también explica Rashi, cuando uno consagra el valor, como dijimos antes, hay dos maneras como consagrar el valor. O que digo, el cuerpo de él está consagrado para ser vendido y el valor va a ser recibido para el Ekdesh. De tal manera que algo de santidad tiene el cuerpo y hay Meilá, por decir. O que el cuerpo no tiene nada de Ekdesh, cero de Kedushá, y solo decimos que el valor de él me comprometo a darlo. ¿Sí? Aparentemente, si decimos la primera opción, que es Kedushat Agufli y Majer, aparentemente sí hay algo de santidad en su propio cuerpo. Entonces sí podríamos decir que el Gizbar no puede venderlo, que no puede liberarlo, y el segundo sí puede, porque ya hay algo de pertenencia al mismo cuerpo. Sin embargo, explícanos Mefarshim que Rav opina que si ya decimos que recae algo de santidad en el cuerpo, preferimos decir que queda una santidad completa de Am Kadosh y queda libre. Entonces, y la verdad está escrito que no queda libre. Entonces, seguro tenemos que decir que el tme que se refiere, si es que vamos a decir tme, se refiere no al cuerpo para vender, sino al valor del cuerpo, sin la kedushá del cuerpo en absoluto, solo el valor. Por lo tanto, no se entiende. Entonces, si es que es así, no se entiende lo que dice la baraitá, que el tesorero no puede venderlo, que el tesorero no puede liberarlo, pero el comprador sí. Y Rebbe aumenta que él mismo también sí, que estás hablando que va a poder o no poder liberarlo, si no pertenece a nada de él, todo lo que se compromete es únicamente el valor. Por eso tenemos que decir obligatoriamente que la baraitá dice que se refiere que el caso es cuando el patrón dijo avdi kadosh, no el valor, sino mi esclavo es kadosh. Y aún así, el mismo caso de Rav, el mismo caso de Rabá en nombre de Rav, y aún así dice que no sale libre. Contra lo que dice Rav, tenemos que decir que Rabá en nombre de Rav, Tanaú, Palik, discute con la baraitá. Muy bien, seguimos. Tashema, una próxima pregunta en contra de Rabá en nombre de Rav. Así que, ¿qué dijo Rabá en nombre de Rav? Repito, que un patrón que consagra a su esclavo y dice Haré Avdi Kadosh, el esclavo sale libre, queda libre. La Gemara ahorita pregunta una tercera baraita. Tashema, Hamakdish Avdo. Una persona que consagra a su esclavo y dice Haré Avdi Kadosh. O sea, el mismo caso de lo que estaba hablando Rabá en nombre de Rav. Que la persona, el patrón dijo, mi esclavo es Kadosh. Dice la baraita, Ose veogel shelo igdish ela damav. Dice la baraita, una persona, un patrón que consagra al esclavo, dice Haré Avdi Kadosh, la halajá es de que el esclavo puede trabajar y se puede comer de las utilidades que él haga. Y no decimos que las utilidades que él hace son Ekdesh, son Kadosh. Sí, son Julín. ¿Por qué? Escúchame lo que dice la baraita. Porque asumimos y decimos que todo lo que consagró el patrón al esclavo no es al esclavo, sino es que el valor. O mejor dicho, la Gemara entiende, el cuerpo para ser vendido. Y el valor recibido, eso es lo que va a ser Kadosh. Pero también hay algo sobre el cuerpo para obligarlo a ser vendido. Así nos dice la baraita. Pregunta la Gemara, no me cuadra con lo que dijo Rabá en nombre de Rab. Rabá en nombre de Rab dijo que cuando un patrón le dice al esclavo, Haré Avdi Kadosh, mi esclavo es consagrado, sale automáticamente ¿qué? Libre, para libertad. Y aquí dice la baraita que cuando dice Haré Avdi Kadosh, asumimos que se refiere al valor de vender, que es consagrado para ser vendido, el valor es el que queda Kadosh, pero no queda libre. Pregunta en contra de Rabá en nombre de Rab. Dice la Gemara, no es pregunta, ¿por qué? Escuchen bien aquí. Hamani, Rabbi Meirhi, de Amar, en Adam Motzi de Barab Levatala. Dice la Gemara, no me preguntes de esta tercera baraita, porque el autor de esta baraita es Rabbi Meir, y Jajamim discuten. Si Rabba en nombre de Rab opina como Jajamim, entonces no hay pregunta en contra de él.
¿Y qué es lo que se refiere que es Rabbi Meir y Jajamim discuten? ¿En qué estamos hablando? Explico. Rabbi Meir opina que una persona que saca unas palabras, consagra algo para Ekdesh, ¿sí? No podemos decir de que no se refiere a Ekdesh. Así opina Rabbi Meir. Una persona que saca unas palabras y consagra algo para Ekdesh, no podemos decir que la persona no se refiere a Ekdesh, ¿sí? Por lo tanto, en el caso de la baraita, cuando la persona dice mi esclavo es Kadosh, consagro a mi esclavo, ¿sí? Si tú me dices que se refiere a lo normal, que se refiere en consagrar al esclavo en sí, ¿sí? Y no el valor, ¿sí? Entonces en este caso sale, ¿qué significa consagrar al esclavo en sí? Am Kadosh. ¿Qué significa Am Kadosh? El pueblo santo. Entonces estás básicamente anulando lo que él dijo. Y Rabbi Meir opina que cuando la persona dijo Ekdesh, se refiere a consagrar al Ekdesh, al Bet HaMikdash. Entonces, cuando tú me dices que se refiere al cuerpo, si es que se refiere al cuerpo, estás arrancando de lo que dijo la persona. Y en Adamos le batala. Y una persona que sacó una palabra para Ekdesh no lo dice en vano. No es para que tú vengas y lo cambies. Por lo tanto, tenemos obligatoriamente decir que se mantiene en Ekdesh. Pero ¿cómo puede ser si el cuerpo de él no puede ser para Ekdesh, ni para que usted Mizbeach, ni para que usted Bet HaBait, porque no puede ser ni Korban ni para construcción? Él no es un material. Tenemos obligatoriamente que decir, según Rabbi Meir, que se refiere a Dme Alay. El valor del esclavo lo voy a dar al Ekdesh. No el cuerpo para vender, sino que el valor del esclavo lo voy a dar para el Ekdesh. Entonces, otra vez, el autor de la baraita es Rabbi Meir, ¿qué le opina? Que cuando una persona saca de su boca una palabra de Ekdesh para consagrar algo al Bet HaMikdash, tenemos que explicar que se refiere a algo de Ekdesh, algo de consagrar para el Bet HaMikdash. Por ende, no podemos decir que si la persona dijo Abdi Kadosh, mi esclavo es santo, no puede ser que mi esclavo es consagrado, no puede ser que se refiere a Am Kadosh, porque si es Am Kadosh, se refiere al pueblo de Israel libre y va a estar libre y no tiene nada que ver con Ekdesh. Entonces estás sacando una palabra de Ekdesh con intención de Bet HaMikdash y queda en vano esas palabras. Obligatoriamente tenemos que decir que se refiere a algo de Ekdesh. ¿Qué le va a ligar a Ekdesh? El cuerpo no sirve para Ekdesh. Tenemos que decir que se refiere a ¿qué? El valor del esclavo, no el cuerpo para vender, ni eso, el valor del esclavo. ¿Cuánto vale un esclavo? Esto en el mercado, ese valor me comprometo a darle Ekdesh. Y por eso no sale libre. Entonces la baraita es Rabbi Meir, pero según Jajamim discute con Rabbi Meir. Un segundo, entonces el autor de la baraita es Rabbi Meir, pero Jajamim discuten con Rabbi Meir y opinan que una persona sí puede sacar unas palabras en vano. Inclusive si dijo Ekdesh, podemos decir que no se refiere, es en vano y no se refiere a Ekdesh de Bet HaMikdash, sino se refiere a la otra explicación sencilla. ¿Cuál es la explicación sencilla? Del cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué es lo que puede recaer sobre el cuerpo del esclavo? No Ekdesh de consagrar Bet HaMikdash, porque no existe, sino que Am Kadosh, y queda libre. Básicamente, lo que dijo Rabá, nombre era que queda libre, cuadra con la opinión de Jajamim. Y la Gemara trae una prueba para sustentar de que el autor de esta baraita, de esta tercera baraita, es Rabbi Meir, y por ende, y Jajamim discute y no puedes preguntar en contra de Rabá en nombre de Rab, porque Ahanay Mistabra, de Katani Seifa, Vejen hu sheikdish atzmo ose veochel, shelo ikdish el adamav, y amart bishlama Rabbi Meir hin shapir, el amart Rabbanan hi bishlama lidme kai. El aiu lidme kai. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba. Obligatoriamente tenemos que decir que esta baraita es Rabbi Meir. ¿Por qué? Porque después de esta primera parte de la baraita, de la tercera baraita que mencionamos, ¿qué es la primera parte? La parte que mencionamos, ¿cuál es? Que una persona, un patrón que consagra a un esclavo, tiene que dar el valor monetario. Dice la Gemara, después dice una segunda parte en la baraita, que no la mencionamos hasta ahorita, la acabamos de leer ahorita. ¿Qué dice la segunda parte? Que eso también aplica cuando una persona consagra a uno mismo. ¿Sí? Se consagra a uno mismo. También en este caso una persona dice, yo soy Ekdesh, todo lo que él trabaja no es Ekdesh. Y lo único que tiene que dar es el valor de su persona. Dice la Gemara, si tú me dices que es Rabbi Meir, que normalmente cuando la persona dice Ekdesh no es en vano y se refiere, tiene que referirse a algo, tiene que ser algo del Bet HaMikdash, pues de la misma manera que en el esclavo decimos que tiene que dar el valor del esclavo, aquí también la persona que dice sobre uno mismo, yo soy Ekdesh, tiene que dar el valor de uno mismo también, cuadra perfectamente. Pero si tú me dices que la baraita es Jajamim, y si es Jajamim, obligatoriamente tenemos que explicar la primera parte, que se refiere, según Jajamim, que decimos que una persona, cuando dice Are Abdi Kadosh, mi esclavo es Kadosh, se refiere a su cuerpo. Y si está escrito que el valor tienes que dárselo al Ekdesh, tenemos que decir obligatoriamente que no nada más el valor del esclavo es Kadosh, sino también el cuerpo, porque al fin y al cabo, según Jajamim, si la persona dijo que el esclavo en sí es Kadosh, algo de Kedushá tiene que recaer sobre su cuerpo. Entonces tenemos que decir que el caso es que la persona se está comprometiendo a dar ¿qué? El valor, que se está comprometiendo a Leakdish, a consagrar su cuerpo para ser vendido. ¿Sí? Y por eso la baraita nos dice
que el valor es Kadosh. No nada más el valor, repito, sino el cuerpo es Kadosh para que haya una obligación en venderlo. Así tenemos que decir, si es que es Jajamín la primera parte, tenemos que decir así. Pero si es que sí, también si decimos esto, ¿cómo vas a explicar la segunda varita? Todo lo que tú me puedes decir que puede ser vendido algo, es un esclavo kenanita que se puede vender. Entonces podemos decir que es Kadosh para que haya una obligación en ser vendido. Y ese valor va a recibir el Ekdesh. Pero la segunda parte de la varita, ¿qué me dice la varita? Que el mismo patrón puede decirse el mismo, que yo soy Kadosh y el valor va a ser, que yo soy Kadosh y lo que va a tener que dar al Ekdesh es el valor. ¿Qué más explicar aquí? Que aquí también se refiere que él va a ser Kadosh para ser vendido. No existe ser vendido en un Israel. Todo el concepto de ser vendido, de que el cuerpo sea Kadosh para ser vendido, es únicamente en ¿qué? Únicamente en un esclavo kenanita. Entonces, ¿cómo vamos a explicar la segunda parte de la varita? Obligatoriamente tenemos que decir que la varita es Rabbi Meir. Entonces no hay pregunta en contra de Rabá en nombre de Rabá. Entonces repito, la prueba es la siguiente. La primera parte, la parte de la varita, la prueba que es Rabbi Meir es la siguiente. La primera parte de la varita dice que ¿qué? Que si un patrón viene y le dice a un esclavo kenanita, Are Avdi Kadosh, tú eres Kadosh, ¿sí? Él no sale libre y tienes que dar el valor nada más, ¿sí? Como vimos, hay dos tipos de valores: valor nada más o cuerpo para ser vendido. Según Rabbi Meir, puede decir que es valor nada más. Segunda parte de la varita dice que eso también aplica no nada más en un esclavo, sino también en ¿qué? En una misma persona, un patrón mismo. Un Israel que dice, yo quiero ser Ekdesh, él lo que tiene que dar es su valor. Dice la segunda Rabbi Meir, que explicas la primera parte de la varita, que es el valor nada más. También puedes explicar, y que eso es lo que tiene que dar el Bet Hamikdash, al Ekdesh. También la segunda parte puede decir que sirve cuando la persona dice que uno mismo es Ekdesh, porque tiene que dar su valor al Bet Hamikdash también. Pero si tú me dices que la primera parte no es Rabbi Meir, si tú me dices que la varita no es Rabbi Meir sino Jajamim, obligatoriamente tenemos que explicar qué significa la primera parte, por qué la primera parte tienes que dar el valor. Según Jajamim, ¿qué decimos? Que si la persona dijo Avdi Kadosh, mi esclavo es Kadosh, algo sobre el cuerpo tiene que recaer, ¿sí? Ya sea Am Kadosh, que queda libre, pero la verdad dice que no queda libre, entonces tenemos que decir que el cuerpo queda Kadosh, ¿para qué? Para ser vendido. Eso nada más queda Kadosh para ser vendido y el valor lo recibe el Ekdesh. Puedes decir nada más en la primera parte que habla de esclavo kenanita. Pero ¿cómo vas a explicar la segunda parte? Que también en un Israel normal también el valor, también el dinero va a quedar para el Ekdesh. Si en un Israel normal no existe ser vendido. Entonces si es Jajamim, tenemos que explicar la primera parte, que el dinero es Ekdesh, ¿por qué? Porque es Kadosh para ser vendido. Eso, el concepto de ser vendido es únicamente en esclavo. En un Israel no puede ser eso. Entonces, ¿cómo vas a explicar la segunda parte de la varita? No puedes explicar la segunda parte de la varita según Jajamim. Obligatoriamente tenemos que decir que el autor de toda la varita es Rabbi Meir, y siendo que el autor es Rabbi Meir, que nada motzi dorarle batalá, porque una persona cuando dice Ekdesh no lo saca en vano y si algo de ese Ekdesh tiene que salir, por eso que decimos que es el valor según Rabbi Meir. Pero según Jajamim decimos de que se refiere a Am Kadosh, queda libre como la opinión de Rabba en nombre de Rab. Entonces no hay pregunta en contra de Rabba en nombre de Rab, porque Rabba en nombre de Rab va como la opinión de Jajamim. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.